Bueno, ya vimos entonces el aspecto dogmático de la responsabilidad. Ahora bien, vamos a revisar entonces el aspecto procedimental, que es fundamental. Es decir, desde cuando llega la queja disciplinaria, la noticia disciplinaria, sea a través de una queja, o sea obra de oficio por parte de la autoridad, o sea a través de un informe, o inclusive a través de un anónimo, que como vamos a ver, proceden siempre y cuando tenga elementos que puedan llevar a la autoridad disciplinaria a tener pruebas y a tener otras connotaciones con las cuales puedan adelantarse sin ningún inconveniente. Entonces vamos a revisar aquí el procedimiento en fase de instrucción, el cual es muy importante, toda vez que vamos a poder advertir cómo la autoridad disciplinaria, la que tenga esa competencia de instruir el proceso, que recordemos, con la nueva ley 2094, es una autoridad y la que juzga es otra. Entonces la fase de instrucción va desde que se recibe la queja disciplinaria hasta el momento en que se notifica el pliego de cargos. Entonces la fase de instrucción, el instructor tendrá la competencia para investigar y para acusar, y el juzgador tendrá ya la competencia para sancionar. Vamos a ver entonces inicialmente, como lo dije, se puede iniciar la noticia disciplinaria a través de oficio, por queja, por informe o por un anónimo. Ese de oficio es cuando la misma autoridad emprende esa actividad disciplinaria, lo observa por algún medio que amerite credibilidad y puede de oficio adelantar ese proceso disciplinario. Una queja, cualquier ciudadano que vea que hay un servidor público, una posible conducta que afectó sus deberes funcionales, ese principio de la función pública puede elevarla para que las autoridades competentes puedan conocerlo. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Las oficinas de control disciplinario, las personerías y la Procuraduría General de la Nación. Igualmente, como lo manifesté con el anónimo, la norma indica que no procede por anónimo. Sin embargo, da una salvedad de cuando se tengan algunas pruebas que conduzcan a esa conducta disciplinaria, efectivamente se puede adelantar, mucho más teniendo en cuenta un país como Colombia, donde su tradición, digamos que ha sido de violencia. Entonces eso hace para proteger quizás esos testigos, esas personas que quizás advierten alguna situación, pero que no quieren revelar su identidad. Seguidamente, cuando la autoridad recibe esa queja disciplinaria, vamos a revisar dos partes. Una tendrá esa opción de iniciar indagación previa y la segunda de hacer un auto inhibitorio. En esa indagación previa es de 6 meses. Debemos tener en cuenta que el cambio que trajo la ley 2094, ese Código General Disciplinario, fue inicialmente que en esa indagación previa solamente se circunscriba a revisar determinar cuál fue ese sujeto disciplinable que causó esa falta, o sea, es decir, identificar ese sujeto, individualizarlo. Esa es la única finalidad de la indagación previa. Recordemos que bajo ley 734 esa finalidad, digamos que era más amplia y se determinaba para buscar esas circunstancias de modo y tiempo y lugar, las cuales a hoy solamente están dadas para hacerse en investigación. Ese inhibitorio cumple algunas causales cuando no se observa realmente que hay una falta disciplinaria, cuando no se debe proseguir, pues se archivará y ese archivo es provisional. Entonces, sigamos abajo. Tanto en la indagación previa, cuando se adelante, podrá ser un archivo provisional en ese sentido, y también podrá adelantarse la investigación disciplinaria. Ese archivo provisional es cuando no se logre realmente identificar al sujeto, entonces la autoridad disciplinaria podrá dar lugar al archivo. Sin embargo, esa provisionalidad que indica que en cualquier momento se puede volver a abrir cuando ya se cuenten con los elementos para individualizar esa persona que cometió ese ilícito disciplinario. Para poner un ejemplo, un agente de tránsito, hay una presunta falta disciplinaria porque no se adelantó el procedimiento correctamente, la persona denuncia pero no sabe bien quién fue el agente de tránsito que estaba involucrado en esos hechos. Entonces, cuando ya se logra identificar es donde ya podemos proceder a adelantar la investigación disciplinaria. Entonces, allí abrimos investigación disciplinaria, en este caso quedó de 6 meses, recordemos que antes estaba de 1 año, y en la investigación disciplinaria podrá prorrogarse por 2 oportunidades, una por el mismo periodo, por 6 meses, y la segunda por 3 meses, cuando realmente se necesiten pruebas para, digamos, requerir o probar esas circunstancias que se estaban realizando, digamos, dentro de la conducta. Todos esos elementos dentro de la investigación, pero faltaron pruebas que se requieran para poder, digamos, establecer de una manera cierta los hechos. También se tendrán que revisar posteriormente, podrá cerrarse la investigación. En ese mismo auto se cierra, se da traslado para los alegatos precalificatorios, que son una nueva figura que se trajo con esta nueva ley, en la cual la persona, luego de adelantarse toda la investigación, pues el disciplinado tendrá lugar
a pronunciarse sobre lo que resultó de ella. Recordemos que la carga de la prueba la tiene la autoridad, es decir, el Estado tiene la carga de la prueba. Y segundo, que también cuando se adviertan ese tipo de circunstancias, la autoridad tiene la competencia para revisar tanto lo que sea favorable como lo que sea desfavorable para el disciplinado. Entonces, luego de ese cierre de investigación, se adelantó toda la investigación, se decretaron las pruebas, se revisaron los testimonios, se analizó la prueba documental, se hizo el cierre, se dio el traslado de los alegatos precalificatorios y allí tendrá dos opciones. Una, un archivo del proceso y la otra, formular pliego de cargos. Entonces allí es donde se recogen todas las pruebas y hay una prueba o dos o varias o inclusive indicios que puedan dar lugar a una acusación. Entonces allí hay unos requisitos para ese pliego de cargos, los cuales están en el libro, donde la autoridad va a acusarlo y es un juicio previo, digamos que es un juicio de probabilidad de que esa persona presuntamente incurrió en esa falta que afectó la función pública. Entonces allí en el pliego de cargos se va a adelantar un escrito donde simplemente se le va a decir: funcionario, usted incurrió presuntamente en estos cargos, y ya se formula eso. Posteriormente venimos entonces a la notificación del pliego de cargos. Hasta allí llega la actividad de quien instruye el proceso. En esta manera es donde se cierra, digamos, esa parte instructiva hasta el momento en que se notifique el pliego de cargos. Entonces ya vimos la fase de instrucción, la cual, como dijimos inicialmente, va desde que se llega a la noticia disciplinaria hasta el momento en que se notifica el pliego de cargos. Según la norma, el instructor tendrá 3 días para remitir ese expediente a quien tiene la competencia para juzgar dentro de ese procedimiento disciplinario. Inmediatamente le llega ese expediente al juzgador, él tendrá que emitir un auto a través de el cual se abocará a conocimiento, decidirá el procedimiento a seguir, es decir, él dirá: bueno, voy a adelantar este procedimiento por un ordinario o lo voy a adelantar por un verbal. Lo puede hacer invocando algunas causales y tiene que ser motivado dentro de ese mismo auto. Igualmente ya se dará el traslado para descargos. Entonces allí el disciplinado ya conoce del pliego de cargos anteriormente, pero no le ha sido ya dado el traslado para los descargos. Ya en el momento en que se le da traslado para descargos, él podrá pronunciarse sobre los cargos que se le invocaron y solicitar las pruebas que sean pertinentes para que se abra esa etapa probatoria dentro de esa etapa de juicio, y adelantar, digamos, que toda la disputa que se tiene frente a las que decrete de oficio la autoridad disciplinaria como las que aporte el mismo investigado. Entonces allí vamos a ver que los descargos son de 15 días. Allí es donde ese disciplinado, como lo dije, tiene esa oportunidad procesal. Luego de ello, la autoridad disciplinaria, luego de observar el pliego de observar los descargos, ya podrá indicar: bueno, podremos más bien solicitar una variación de cargos, ello por error en la calificación. Es decir, si advirtió que en la fase instructiva hubo un error en la calificación, entonces en ese momento le devuelve el expediente al instructor para que modifique el pliego de cargos. Otra de los aspectos y, digamos, de los pasos que puede adelantarse es: bueno, el pliego de cargos quedó bien, entonces ahora vamos a abrir una etapa probatoria. Entonces ahí está el auto que deniega o decreta pruebas de las que fueron solicitadas en esos descargos, e inclusive puede solicitar aquellas que sean de oficio. Abrirá entonces un periodo probatorio de 90 días en el cual se recepcionarán esos testimonios, se practicarán esas visitas especiales, digamos que hoy llamadas inspecciones disciplinarias, se harán también esos dictámenes periciales dentro del procedimiento disciplinario. Entonces allí podrá también presentarse nuevamente la opción de variar cargos. Entonces, pero esta vez por una prueba sobreviniente. En este caso ya el expediente no lo devuelve al instructor, sino que la misma autoridad de juzgamiento debe realizar esa variación de cargos. Allí también, si no se varían los cargos y siguiendo el periodo probatorio, se dará traslado de alegatos de conclusión. Esos alegatos de conclusión es un presupuesto procesal, el cual pues le da la garantía al disciplinado para pronunciarse sobre todo aquello que se realizó en la etapa de juicio. Entonces allí podrá valorarse las pruebas, las circunstancias que pudieron probar o negar la falta. Entonces allí digamos que el disciplinado cuenta con la oportunidad de controvertir o de indicar esas conclusiones finales acerca de lo que fue el periodo probatorio. Entonces allí se le da traslado por 10 días. Luego viene el fallo de primera instancia. Ese fallo de primera instancia lo emite quien tiene la competencia de juzgar y lo hará en los 30 días siguientes.
Allí, ¿qué puede ocurrir? El recurso que puede elevar el disciplinado o inclusive la víctima de un proceso o un quejoso, cuando fue un fallo absolutorio o fue un fallo, digamos que, o una decisión de archivo inclusive que se podría proferir antes de que se profiriera ese fallo, tienen la competencia para elevar ese recurso. Igualmente, entonces, cuando el traslado de alegatos se profiere el fallo, que digamos fue un fallo condenatorio, ese disciplinado tiene la oportunidad de controvertirlo a través de un recurso de apelación, y ese recurso de apelación va a ser desatado por la segunda instancia que esté, digamos, consolidada dentro de ese procedimiento interno. Si es una alcaldía, cómo está determinado entre la misma administración quién va a fungir, por lo general es quien está a la cabeza del representante legal, inclusive en entidades descentralizadas. En la Procuraduría ya se tienen divisiones de roles y también en la segunda instancia ya se tiene totalmente ese organigrama, quién es el competente para dirimirla. Entonces allí se le envía a ese competente para que dirime a la segunda instancia. Es muy importante que en ese recurso, como en ese periodo que se va a resolver ese fallo, en el segundo momento, ese recurso de alzada puede tener también un pequeño periodo probatorio. Entonces puede decretar una prueba de oficio, se puede dar traslado de las pruebas practicadas y puede dar un fallo de segunda instancia, el cual debe ser proferido en 40 días. Por lo general, la segunda instancia decide de plano, es decir, se profiere el fallo de segunda instancia sobre lo que se dio y sobre lo que se alegó dentro del recurso de apelación, y se profiere esa decisión en 45 días. Entonces este es, a grosso modo, el procedimiento disciplinario tanto en fase instructiva como en fase de juzgamiento. Así que podemos ver que digamos el sistema disciplinario consagra tanto esa parte de responsabilidad sustancial, que ya la vimos, en la parte que revisamos, la capacidad, la conducta, la tipicidad, la ilicitud sustancial, y esa parte de culpabilidad, como ahora ese aspecto procedimental que se regula desde que se llega a la noticia disciplinaria hasta que se profiere el fallo de segunda instancia y el mismo queda ejecutoriado.